Shabbat Shalom. Vamos entonces a estudiar la parashá número 48, es la parashá Shoftim, jueces. Y pues ya prácticamente nos quedan muy poquitas para terminar el ciclo anual del estudio de las parashot. Entramos al último mes, perdona, a este mes de Elul, y ya estamos a las puertas de Rosh Hashanah. Entonces, la mayoría de veces, pues esta parashá se ve, y obviamente, pues antes de Elul, o perdón, antes de Rosh Hashanah, y nos hace como, nos toca mucho a nosotros la conciencia, nos toca mucho el asunto de hacer una perfecta teshuvah, o sea, un perfecto arrepentimiento. Tenemos que estar en paz con todos, tenemos que arreglar las cosas con todos, para llegar a Yom Kippur en paz con nuestros semejantes. Hay un texto por ahí que dice, seguid la paz con todos y la kedusha o santidad sin la cual nadie me verá. Entonces, es un tiempo y son unos parachot que nos ayudan y nos invitan a reflexionar acerca de esto, ¿no? Reflexionar y estar uno pues, bien el día de Yom Kippur. Porque el día de Yom Kippur, pues, se perdonan los pecados que hemos cometido contra el Eterno únicamente, contra el Eterno, no contra el prójimo. Contra el prójimo tenemos es que arreglar las cosas y hacer las paces. Esta es una de las parashá que tiene bastantes misbot, ¿sí? Bastantes misbot. Y muchas de las misbot que están aquí son aplicables hoy día, ¿sí? Se aplica hoy día. Quiero entonces en esta mañana preciosa de Shabbat hablar acerca de lo que encontramos allí iniciando la parashá, ¿no? ¿Sí? Ahí encontrándola, o sea, iniciando la parashá se habla de establecer jueces o alguaciles, y alguaciles, perdón. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, vamos a ahondar un poquito acerca de eso. En otras ocasiones he hablado, no de esto, pero pues hoy voy a ampliar un poco más estos conceptos. Entonces, allí lo primero que encontramos nosotros sí es que la Torah nos habla acerca de los requisitos de un juez, ¿sí? Los requisitos de un juez. Entonces, el juez tiene que ser kosher. Ya en el lenguaje de la halajá hoy día se habla de que el juez tiene que ser una persona kosher. Kosher quiere decir como apta para ser juez, ¿sí? Y entre esas cualidades tiene que ser una persona obviamente conocedora de la Torá, conocedora de la halajá, conocedora de cómo se debe aplicar, ¿verdad? En diferentes casos la sentencia, ¿sí? Y para eso pues existen allí algunos tratados dentro del Talmud, ¿no? Donde se habla de todo, se habla acerca de todo, acerca de propiedades, acerca de economía, acerca de faltas contra el prójimo, acerca de faltas contra el fisco, ¿verdad? Nacional, o sea, todo se habla allí, ¿sí? Entonces hay que estudiar esos tratados para poder uno tener como amplitud en el sentido de ser un juez, digamos, conocedor, o sea, sabio y conocedor de cómo se debe sentenciar allí o hacer sentencia en cuanto a los problemas y situaciones que se presenten dentro de la comunidad. ¿Sí? Ahora, eh, cuando nosotros vemos todo esto, todo este compendio de leyes, este compendio de alajá, pues caramba, tenemos que aceptar y reconocer que el Eterno le ha dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a sus jueces y a sus sabios, pues mucho conocimiento, porque ahí no se deja al azar nada, no se deja sin tratar nada, todo se trata allí, todo, en absoluto todo se trata, ¿sí? Entonces, tiene que ser una persona sabia en esto. También tiene que ser una persona de buen testimonio, o sea, una persona que va a juzgar y todo eso tiene que tener un testimonio intachable, obviamente. ¿Sí? Tiene que ser un juez que no haya incurrido en ninguna de las faltas que va a juzgar también. ¿Sí? Eso es muy interesante. ¿Sí? También tiene que ser un juez que no acepte coimas, ¿sí? O sea, no acepte el soborno, ¿no? Ni siquiera
entrar en, digamos, en una relación amistosa con ninguno de los litigantes. O sea, no se puede, ¿sí? Porque pierde su objetividad y su imparcialidad, ¿sí? Tiene que ser un juez que no mire de pronto como más favorablemente al pobre que al rico, así el rico tenga la razón, ¿verdad? No como tender más a ayudar al pobre, no, sino tiene que ser objetivo, simplemente, no tiene que mirar esa condición, sino ser objetivo en los hechos, ¿verdad? Y no aceptar ningún testimonio circunstancial, o sea, todo tiene que ser, ¿no? Con factibilidad, testigos también que sean kosher, personas, ¿verdad? Muy fiables para aceptar el testimonio de ellos. Entonces, todo se desplaya la Torah y la halajá acerca de cómo debe ser un juez o un alguacil, ¿no? Y ello, pues, obviamente, para asimismo aplicar la ley, asimismo para juzgar y para decretar lo que el litigio o el problema, pues, merece, ¿no? Entonces, empezando allí, pues la Torah es muy clara, ¿no? El juez que está allí efectivamente legisla de parte del Eterno, ¿sí? Cuando, por ejemplo, lleguemos a ese estado, podríamos decir teocrático allá en Israel, es el Eterno el que está allí dirigiendo y prácticamente guiando a los jueces. Por eso los jueces en Israel y según la Torah se llaman Elohim, ¿sí? Muchas veces allí vemos nosotros uno de los salmos que dice que él está en medio de los Elohim y se traduce en medio de los dioses, dice el Salmo, ¿sí? Se traduce al español en medio de los dioses. Entonces, ahí como que da a entender de que sí, él es el Dios verdadero, pero hay otros dioses más allí. No. Ahí cuando dice eso está diciendo que él legisla, él está en medio de los jueces, porque Elohim es juez, ¿sí? Elohim es juez. Él es el juez supremo y las personas que juzgan según la Torah aquí también son Elohim o son representantes de Elohim supremo o de el Dios supremo. Entonces, entendemos nosotros que cuando venga el Mesías, obviamente él, como es el representante, ¿sí? Del Eterno, pues él va a juzgar con justo juicio y él va a juzgar conforme a la Torah, ¿sí? Él va a juzgar conforme a la Torah. Y en esta paracha vimos nosotros, ¿verdad? Una de las mitzvot que tiene que hacer el rey es escribir un Sefer Torah y leer en ella todos los días, ¿sí? Y obviamente nosotros entendemos que el acta o la constitución que él va a llevar a cabo aquí es Torah, va a gobernar conforme a la Torah. Entonces, aquí es donde yo me cuestiono mucho, por ejemplo, acerca de los justos y temerosos de las naciones, o sea, las personas que son gentiles, que no forman parte de la nación de Israel en el sentido de haber nacido, de tener sangre judía. Hay que darles a ellos la oportunidad de conocer la Torah, ¿sí? La Torah. Yo sé que hay parte de nuestro pueblo Israel que no permite, es más, es prohibido enseñarle cosas que únicamente le corresponden a Israel, ¿sí? Pero no, si se va a gobernar al fin y al cabo este mundo con la Torah, ¿por qué no darle de antemano lo que dice la Torah, lo que enseña la Torah, ¿sí? Entonces, pienso que en esa parte uno debe ser amplio y debe permitir que el gentil que ha venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel y por los méritos del Mesías, tenga esa oportunidad. Pues, recordemos nosotros siempre las palabras del Rasha cuando dice ahí que de los dos pueblos hizo uno, tanto de los gentiles como del pueblo elegido, del pueblo del pacto hizo uno, sí, haciendo la paz, quitando la pared intermedia que lo separaba. Entonces, el gentil, ¿verdad? Que viene a refugiarse, que acepta al Mesías y viene a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, entonces debe también entender y aprender Torah, ¿no? Para que sepa y allí pues vaya aplicando a su vida, vaya practicando, ¿verdad? Los mandamientos aquí ya, en este momento, ¿sí? Los que son aplicables y los que se pueden llevar a cabo. Entonces, qué bueno sería, ¿verdad? Esto. Dice la Escritura que el Eterno le entregó todo el juicio a su Hijo. Todo el juicio lo tiene Yeshua en este momento. Yeshua es el que va a juzgar, ¿sí? Entonces,
Él es el representante del juez supremo, él es el que va a juzgar a cada uno, ¿sí? Y él obviamente va a juzgar de acuerdo a ese conocimiento que se tenga o no de la Torah, o conforme, ¿verdad? A, como dice, a los secretos de los hombres, conforme a su conciencia, conforme a la ley que el hombre mismo se ha puesto en su conciencia, le va a juzgar, ¿sí? Entonces, aquí nadie va a estar exento de ello. Hay un pasaje en la escritura allí que de pronto ha sido como mal interpretado, ¿no? ¿Sí? Y es el pasaje que encontramos nosotros en Matillahu o Mateo, capítulo 18, versos 18 al 20, ¿sí? Esta misma paracha habla acerca de testigos y se habla de que tienen que aceptarse 2 o 3 testigos, no pueden ser menos, o sea, un testigo no se puede aceptar y tienen que ser 2 o 3. Y aquí hay un pasaje que de pronto ha sido mal interpretado, ¿no? Porque pues obviamente entendemos que se han metido muchas teologías aquí acerca de esto, y porque no se tiene el contexto hebreo, entonces se hace mala interpretación de este pasaje. Y es el pasaje que encontramos en Matillahu, Mateo, capítulo 18, versos del 18 al 20. Aquí dice el Mesías, dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí muchos piensan de ataduras, ¿sí? La teología general piensa de ataduras de cosas y de decretos y cuestiones. No, simplemente aquí el Eterno está hablando, perdón, Yeshua está hablando acerca de un beidín judío, compuesto por 2 o 3 personas, ¿sí? Está hablando acerca de las takaniot que pueden establecer dentro de una comunidad, lo que se permite, lo que no se permite dentro de la comunidad, de acuerdo a la Torah. Eso es lo que está hablando aquí, que cuando ellos decretan algo, entonces eso que decretan es aceptado en el cielo, ¿no? Eso es todo. Entonces, o es impedido o es autorizado, por decir así. Y dice aquí, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí no es cuestión de unirse uno con la persona y ponerse de acuerdo en oración y entonces vamos a pedirle esto, No, o sea, dentro del contexto, aquí se está hablando acerca de ser juez y de un beidín. Entonces, tal vez la interpretación allí no esté muy bien, ¿sí? Perdón, no la interpretación, sino la traducción. Y es aquellas cosas que se decreten, aquellas cosas que se hacen como takaniot, o que decreta, ¿verdad? Un rosh yeshiva, un rabino, una persona que está al frente de una comunidad, ¿verdad? Debe buscar a otros sabios también con él, y 2 o 3 pueden establecer que para esa comunidad en específico se va a permitir esto o no se va a permitir aquello, ¿sí? Entonces eso queda para esa comunidad, no para toda la comunidad, sino para esa comunidad. Y dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, allí obviamente el Eterno es el que legisla y que pone el querer como el hacer. Entonces, si se da una takaniot, ¿verdad? Si se decreta algo para esa comunidad, entonces el Eterno está respaldando porque pues obviamente la Torah tiene que ser aplicada ya de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo, ¿verdad? Inclusive a la cultura que les rodea, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, en el año 1000, el rabino Gerson decretó que las comunidades askenazí, los hombres de las comunidades askenazí, ya no tuvieran más de 2 esposas, sí, o sea, más de una esposa, perdón, sí, porque era costumbre tener más de una esposa, pero entonces él decretó a partir de ahí que no más el hombre podía tener más de una esposa, sí, pero ya nuestros sabios, nuestros líderes nezaritas, nuestros líderes lo habían dicho muchos años atrás, 1000 años atrás ya lo habían dicho, y lo encontramos nosotros allí en la carta del Rashá a Timoteo y a Tito. Ahí dice que el líder sea marido de una sola mujer, ¿sí? Entonces ya vimos nosotros, ¿verdad? Que nuestros sabios ya nezaritas, ¿no? Nuestros sabios nezaritas ya lo habían decretado 1000 años antes que el rabino Gerson, ¿sí? Porque ya se han dado cuenta que era muy complicado tener 2 suegras, perdón, 2 esposas. Bien, tenemos también
Bueno, ese como primer punto allí, acerca del juez kosher y acerca de la mala interpretación que se le da al pasaje de Mateo 18, versos 18 al 20, que no es que dos creyentes se unen ahí. Claro, obviamente, uno tiene que ponerse de acuerdo en las oraciones, claro que sí, eso, pero esto más que todo obedece a un beidín, o sea, personas sabias, ¿sí? Que van a hacer unas tacaniot para una comunidad. Sí, o sea, van a decir, aquí vamos a permitir esto, no vamos a permitir esto, y entonces eso va a tener el respaldo, ¿verdad?, del Eterno. Chao, shalom, Yohanan. Entonces, de eso se trata aquí, de eso está hablando Matillahu 18, del 18 al 20, de un Beidín compuesto por dos, tres jueces judíos versados en Torah, en Alajá, para establecer las takaniyot o establecer algunas leyes que permitan o que no permitan algunas cosas dentro de esa comunidad. También los comentaristas, ampliando un poquito más este versículo de establecer jueces y alguaciles, hacen allí como algo metafórico, ¿no? Entonces allí ellos dicen, los comentaristas, que se debe establecer como guardias en las puertas. Sí, guardias en las puertas. Entonces, ¿en cuáles puertas? Es decir, los orificios del cuerpo, ¿sí? Los orificios que tenemos en el cuerpo, como establecer allí como vigilantes, como policías, ¿no? ¿Para qué? Para guardar, por ejemplo, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestra boca, ¿sí? Nuestra parte sexual, etcétera, etcétera, ¿sí? Establecer allí policías, ¿sí? Y obviamente para que nos adviertan acerca de cuando sea un chisme, por ejemplo, en el asunto de los oídos sea un chisme, en la parte de la boca, lo que es la falsedad, la mentira, ¿sí? En la parte de la sexualidad, cuando la sexualidad no es kosher, ¿sí? O sea, no es conforme a lo que el Eterno quiere, ¿sí? Guardar los ojos para no seguir frivolidades, etcétera, etcétera, etcétera. La boca para no comer cosas que están prohibidas, etcétera, etcétera. Entonces, estaban hablando más o menos como de eso, ¿no? De establecer uno allí policías, vigilantes que estén allí advirtiéndonos, que estén allí, ¿verdad? Cuidándonos de no cometer alguna transgresión con todos estos sentidos. Y ahí también el corazón, ¿sí? Guarda tu corazón o el alma, que es la parte de la razón, o el intelecto, de dejarse arrastrar por la pasión, ¿sí? Muchas veces la persona, por sentir gratificación instantánea, sentir felicidad inmediata, entonces se deja llevar, ¿verdad?, por la pasión antes que la razón. Entonces, en sí es estar conscientes, ¿no? Estar conscientes constantemente de nuestras acciones y motivaciones, y atención aquí, y de nuestras decisiones y consecuencias. O sea, es muy importante que hagamos énfasis en eso, ¿sí? O sea, es tener uno, como dicen los sabios, la corazón en la cabeza, o sea, la razón. Allí estar uno como alerta, como estar uno pendiente, ¿no? ¿Sí? Allí en el intelecto, estar uno pendiente allí y estar conscientes de nuestras acciones y motivaciones. Acciones, o sea, acciones tenemos siempre, inclusive de una forma automática, pero hemos revisado la intención de esas acciones que hacemos, ¿sí? Entonces, revisemos las acciones que hacemos en cuanto a su motivación. ¿Por qué nos motiva, verdad, a hacer esto y esto? ¿O por qué lo estamos haciendo automáticamente? No nos hemos detenido a ver la motivación al respecto. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, ¿sí? Y también estar muy pendiente de nuestras decisiones, ¿sí? Porque a veces decimos, pero no medimos las consecuencias, ¿sí? Y cada decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias, o buenas o malas. Entonces, revisar antes de tomar una decisión, cuál sería las consecuencias de esas decisiones que nosotros tomamos. O sea, hay que estar ahí de pilas. ¿Sí? Y estas son cosas que las hacemos allí con la cabeza bien puesta, sin dejarnos llevar por emociones, pasiones, lo que sea. No, cabeza fría, con cabeza fría. Si nuestras decisiones llevarán a buenas consecuencias, porque toda decisión, ¿verdad?, trae consecuencias, ¿no? Entonces aquí no es cuestión de que no, que eso el Eterno lo permitió,
No, que el Eterno ahora tiene el control de mis malas decisiones. El control que Él hace de nuestras malas decisiones son las malas consecuencias. O sea, eso es todo. El día que usted hace algo malo, decide algo malo, tiene sus consecuencias. ¿Sí? Entonces, las consecuencias no son nada buenas. Entonces, tenemos que estar pensando por qué me están pasando estas calamidades, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer conmigo, Padre? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué debo hacer? ¿O qué? ¿Sí? Fue por esta decisión, fue por esto, por aquello, etc. Uno tiene que mirarse siempre y ser uno juez de uno mismo. Uno tiene que ser juez de uno mismo, ¿sí? Nosotros mismos ser jueces. Ahí tenemos que empezar. O sea, si queremos nosotros cambios, si queremos nosotros transformaciones, nosotros tenemos que ser jueces de nosotros mismos, en todo sentido, en todo sentido. Y la tefila ayuda mucho a eso, o sea, la oración ayuda mucho a eso. En la tefila nos ponemos de cara al Eterno y les digo una cosa, allí vea, razonamos con Él, hablamos con Él, le decimos nuestras cuitas, nuestras cosas, y ahí es donde nosotros mismos nos juzgamos. Estamos mirando y poniéndole delante de Él, Padre, yo hice esto, yo no sé qué, por esto y esto y esto, por aquello, no sé qué, es que yo siento esto y que no sé qué tal. Y ahí, ¿sí? Alguien habló muy interesante, que fue el rabino Vito, me gusta mucho escuchar al rabino Vito, ¡wow! Unas enseñanzas muy interesantes. Y él decía lo siguiente, él decía que cuánto amamos nosotros la eternidad, ¿sí? ¿Qué es lo eterno y cuánto amamos nosotros la eternidad? ¿Y sabe qué comparaba él la eternidad? Comparaba la eternidad, ¿sí? A la parte de la amidad. Ustedes saben que la parte del rezo más importante es la amidad, la que se hace de pie, ¿sí? Y que ahí uno no puede desconcentrarse ni un momentico ya vengo, ni un momentico ya sigo, no, nada, ahí usted empezó la mirada y tiene que terminarla porque estás delante de quién, Akadosh Barujú, del santo bendito sea, estás delante del Eterno, del Rey del Universo, ahí no se permite ni teléfono, ni nada, nada, o sea, a no ser que sea una cosa de vida o muerte que se dé cuenta uno y bueno, perdóname Padre, y hágale, sí, a salvar la vida o lo que sea, eso es lo único, ¿sí? Pero el resto, él decía, la eternidad se mide póngale cuidado, que la eternidad que usted anhela y quiere con el Eterno, se mide, ¿sí? Se mide en el hecho de cuánto duras tú en la mitad. La mitad, uno leyéndola normal, dura uno como 7 minutos. Pero esa es la parte más íntima que tenemos con Akadosh Barujú dentro de los rezos, que hacemos, ¿verdad? Como judíos. Y yo recuerdo cuando yo empecé digamos, a ver gente con el Sidur y empecé digamos, a tener ese contacto con el Sidur, que había gente que volaba. O sea, eso, a mirar, se paraban allá y terminaban y ya, amén. ¿Sí? Y entonces, Shalom mi Romajo, Berrahama, Bashe Shalom Aleno, Balcolamos Giral, amén, amén, y listo, ya, está. ¡Wow! Y entonces, pero es la parte más importante, es la parte donde estamos en intimidad con Hashem. O sea, ¿cuánta intimidad quieres con Hashem? La mirada lo mide a uno, ¿sí? En cuanto a esa intimidad que tenemos y que queremos con la eternidad y con el eterno. ¿Sí? Por eso, la oración, el Hibodedum, la oración del corazón, muy importante. ¿Cuánto duras tú orando? O sea, ¿te fastidia estar en la presencia del Eterno? ¿O cuánto amas estar en la presencia del Eterno? ¿Cuánto amas razonar con Él? ¿Cuánto amas hablar con Él? Estar ahí con Él. Sí, razonar, pensar, ponerles ahí tus problemas, tus situaciones, etc. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto amas? ¿Ah? Interesante eso. O sea, de acuerdo a eso, es que tú amas la eternidad. De acuerdo a eso, es que tú aprecias la eternidad y al eterno. O sea, de acuerdo a esa parte de la intimidad de la vida. Ah, interesante, muy interesante. O sea, ahí tenemos que llegar calmaditos, tranquilos, sin problemas, ¿verdad? Sin nada que hacer y bueno, ahí desplayarnos y hablar y todas esas
son 19 bendiciones, pero yo digo ahí 18 porque hay una que es una quelalá, una maldición. Y eso sí no lo digo, ¿sí? Porque esa ya sé con qué sentido se hizo y para qué se hizo esa maldición. Esa maldición yo no la digo, porque nuestro santo maestro lo dijo, ¿no? Sí, que no maldigamos. Entonces, no digo esa verajá y sigo el chemoné re, o sea, las 18 bendiciones. Y hacerlo con calma, con pausa. ¿Por qué correr? ¿Para qué terminar tan rápido? O sea, terminar tan rápido en la presencia de él. O sea, si la charla con una persona que está aquí presente, ¿verdad? Y se pone pues, muy emotiva, muy rica, muy enriquecida, pues ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. ¿Y cuántas veces no hemos quedado hablando con una persona de hasta horas, hasta horas? Inclusive hemos pasado hasta la noche, eso nos ha amanecido. ¿Y con el Eterno qué? El Eterno son que 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora. Yeshua le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, orar ni siquiera una hora, le dijo a Kefas y todos que estaban dormidos, no he podido ni siquiera una horita. Tremendo, tremendo. O sea que caramba, la intimidad con Hashem muestra cuánto tú amas la eternidad y lo amas a Él. Y en la Amidah, que es el momento de intimidad con Hashem, se mide muchas cosas. Cuánto tú quieres la eternidad, cuánto tú amas al Eterno. ¿Sí? Entonces, allí nosotros nos juzgamos. Pues ciertamente la medida ya tiene su estructura, pero eso no quiere decir que podamos nosotros hacer nuestro hit bodedú, o sea, la oración del corazón, además de los rezos normales, podemos nosotros dedicar un tiempo donde no sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo salimos. Si nosotros leemos en los voceros, vemos allí como Yeshua dice, y pasó toda la noche orando. Toda la noche. Le amaneció. ¡Wow! ¡Qué intimidad tan tremenda! ¡Qué intimidad tan tremenda! Y eso es muy importante para uno juzgarse. Es que uno primero tiene que ser juez de uno mismo. Antes de juzgar a otros, uno tiene que ser juez de uno mismo. Y para ser uno juez de uno mismo, uno necesita intimidad con Hashem. Y conocer uno, ¿verdad? Torah, conocer, seguir conociendo. Y pues uno mismo, de acuerdo a eso, ir juzgando sus motivaciones, sus acciones y todo lo demás. Entonces, debido a ello, muchos cometen obviamente errores. Por eso le digo que uno debe estar consciente siempre de, de las acciones y las motivaciones de esas acciones. Ojo ahí, acciones y las motivaciones que nos llevaron a hacer esas acciones. ¿Sí? Otro, conocer las decisiones y ver las consecuencias de ellas. Saber, conocer las consecuencias, o buenas o malas. Saber si yo tomo esta decisión, qué consecuencias me va a traer. O sea, tener ese panorama claro. Y ser nosotros jueces de nosotros mismos. Bien, vamos a ir aquí a otro punto. Y es el punto de juzgar favorablemente a los demás. Juzgar favorablemente a los demás. Está hablando de juicios. Entonces, aquí tenemos que ir a las palabras de nuestro Santo Maestro, obviamente, porque él es nuestro ejemplo a seguir. Y él allí hace una exposición, pero muy hermosa acerca de lo que es juzgar. ¿Sí? De lo que es juzgar. Y si vamos nosotros allí a Mateo 7, 1, 5, encontramos allí como él más o menos los consejos que dan para el juzgar a los demás. ¿Sí? Dice allí, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué está diciendo allí? Ahí está diciendo, no que jamás hagamos un juicio. Ahí no está diciendo que jamás haga un juicio uno. Ahí está diciendo, o sea, si nosotros traemos esto en el contexto hebreo, estamos diciendo que en esa medida que tú vas a juzgar, te van a juzgar. O sea, tú estás poniendo la vara con la cual te van a juzgar. ¿Sí? Por eso aquí estoy hablando, juzgar favorablemente. Da siempre el beneficio de la duda. Ver más que todas las cosas positivas. ¿Sí? Porque de esa manera te van a juzgar a ti. O sea, uno mismo está estableciendo la vara con la cual lo van a juzgar a uno. ¿Sí? Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, vea, seréis juzgados.
y con la medida con que medís, os volverán a medir. Les digo una cosa, aquí no está diciendo que no se juzgue, porque entonces se estaría contradiciendo. La paracha de hoy está diciendo, ponga qué jueces y alguaciles. Y ahora aquí él está diciendo, no juzguen. No, o sea, no, está mal traducido y hay que traerlo al contexto hebreo. ¿Sí? O sea, sí hay que juzgar, pero entonces juzguemos favorablemente. ¿Sí? Porque nos estamos poniendo una regla aquí. Estamos nosotros diciendo, si juzgamos, con esa misma medida quiero que me juzguen. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? O sea, ahí vamos entonces a ser un juez kosher. El juez kosher no puede juzgar algo en lo cual él ha faltado. Si ve, porque yo hablaba primero de qué es un juez kosher, ¿sí? Una persona que sin tacha, ¿sí? Que si va a juzgar algo es porque él no puede ser juzgado o señalado, ¿verdad? De eso mismo. Entonces, aquí él dice, ¿por qué no miras? Vas a quitarle la paja, ¿verdad?, al ojo de tu hermano, pero tú tienes una viga, o sea, tú has cometido peor que, ¿qué vas a juzgar? Si tú has hecho lo peor, ¿qué vas a juzgarle al otro? Si tú has hecho lo mismo, o hasta peor. Entonces, aquí vea lo que dice nuestro santo maestro. Vas a quitar la pajita, mira la viga que hay en tu propio ojo. Mírate a ti mismo. ¿Cómo vas a juzgar a otro, verdad? Con lo que tú mismo estás haciendo. ¿Ok? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí hay una viga en tu propio ojo? Y entonces, vea las palabras tan duras. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, aquí siempre uno tiene que juzgarse a sí mismo y tratar, caramba, de mejorar, de no incurrir, de juzgar favorablemente a los demás. Y yo creo que si de pronto hemos hecho lo mismo, podemos entonces ser más considerables, inclusive, con las personas que han faltado de la misma forma como uno ha faltado. Ser más considerables porque de pronto uno ha faltado y ha faltado de pronto hasta más. Entonces uno ser muy considerables, ¿sí? Juzgar, ¿no? Con el beneficio de la duda, juzgar de una forma más compasiva, más misericordiosa a los demás. ¿Sí? Entonces, allí se muestra, ¿verdad?, algo muy interesante y que es un hecho, ¿sí? Entonces, uno mismo pone la medida como quiere que uno lo juzgue, ¿sí? Entonces, de esa manera que uno juzga, lo van a medir y lo van a juzgar a uno. Entonces, por eso es importante juzgar favorablemente a los demás. ¿Sí? Otro punto, ¿sí? Son aquí prácticamente como 4 puntos. Y aquí sí quiero hacer mucho énfasis, ¿sí? En esta parte porque muchas veces hemos escuchado el consejo, hemos escuchado la instrucción y todo, pero, o sea, eso como que entra, como decían nuestros padres o los profesores de antaño, ¿no? Usted le entra por una oreja y le sale por la otra, o sea, no entra al corazón o a la cabeza para razonar, sino que ya lo escuchó, ya, listo, sí. Y usted de pronto asienta, sí, tiene la razón, pero no permite que entre en la cabeza o en el corazón. ¿Sí? Como que las cosas se le hablan, se le dicen a uno y uno como que sí atiende y todo, y sí, claro, y pero no lo masticó, ¿sí? No pudo digerir eso. ¿Sí? Y muchas veces sucede cuando uno trata de justificar sus cosas o cuando uno no quiere escuchar razones, entonces, sí, uno escucha todo eso y ya. Y hay regiones, ¿verdad?, en mi país donde personas, ¿verdad?, de pronto sí escuchan, pero vea, aceptar, una de las misbot de esta paracha es aceptar el consejo del sacerdote. Esa es una de las misbot de esta paracha. ¿Sí? De Barín 17, del 8 al 12. Dice, cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio, entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre llaga y llaga, en negocios de litigio, en tus ciudades, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cuando alguna cosa te fuera oculta, en otras palabras,
como que no sabes qué hacer, como que no tienes claras las cosas, como que, caramba, yo no quiero cometer errores, entonces quiero consultar, quiero mirar a ver porque no tengo el conocimiento, ¿sí? Dice aquí, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno, tu Elohim, escogiere. Aquí en nuestro contexto es, bueno, donde tú asistes, quién es tu guía espiritual, quiénes son tus enseñadores. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, aquellos que tienen conocimiento, más experiencia, conocimiento en la Torá, ¿sí? Y preguntarás y te enseñarán la sentencia del juicio. O sea, te guiarán y te aconsejarán, ¿sí? Entonces, cuando uno no tiene conocimiento de algo, uno tiene que acudir a alguien que sepa más que uno y preguntarle. Cuando uno no hace eso, entonces uno está actuando, ¿verdad? Impulsado por sus propios deseos y motivaciones. Pero cuando uno quiere agradar al Eterno, en todo uno se aconseja de personas que saben, se aconseja de personas que conocen, para uno no tomar una mala decisión. Entonces, por eso dice aquí, está contemplado en la Torah. Cuando te sea algo oculto, cuando te sea algo que no conoces, que no sepas, ni qué hacer, qué decisión tomar, pues ve, acude a tus líderes espirituales, a personas sabias, personas conocedoras de Torah, personas con más experiencia y pregúntales acerca de ese caso, de esa situación, de ese problema, de esa decisión que piensas tomar, de ese paso que vas a hacer, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Y entonces ellos te van a ¿qué? A aconsejar, te enseñarán la sentencia, te dirán, vea, la Torah dice esto, el Eterno dice esto, ¿sí? Y te mostrarán y te guiarán con amor, con cariño, ¿sí? Y entonces, esto es iniciativa de uno, tiene que ser iniciativa de uno. Y no esperar que alguien venga y le señale a uno, no, pero es que usted está mal, no, pero usted hizo esto, mire, pero usted tomó esta mala decisión, mire. O sea, no es esperar a eso, sino uno mismo, por amor a la verdad, por ser uno honesto e íntegro, ir donde su guía espiritual, sus guías espirituales, sus sabios, ¿verdad? Las personas de experiencia, y preguntar. Sí, dice, y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren. Vea, aquí está. Y cuidarás de hacer, o sea, irás allá y escucharás la sentencia, escucharás el consejo y harás conforme a eso que tú escuchaste. Si tú confías en esas personas y creen que tienen buen testimonio, que tienen sabiduría para guiar y todo eso, ve, consulta, pero no tomes decisiones a la ligera, no tomes acciones a la ligera, no, todo eso tiene sus consecuencias. A veces es mejor uno asegurarse, preguntar, asesorarse y después de eso, entonces, de acuerdo a lo que le dicen a uno, entonces uno, de acuerdo a eso, hacer. ¿Eh? Según la ley, dice, según la ley que ellos te enseñaren, o sea, según lo que está en la Torah, en las instrucciones. Tú tienes que preguntar, bueno, ¿dónde está eso en la Torah? ¿Dónde está eso en las instrucciones divinas? Bueno, mira, aquí está, mire, usted vaya aquí a este pasaje, vea hasta aquí, ve aquí dice la halajá, aquí dice no sé qué, aquí está el ejemplo, no sé qué, ok. ¿Sí? Y dice allí, y según el juicio que te dijeren, harás, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te mostraren, o del consejo que te dieren, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda, o sea, así como te dijeron, hazlo y evitarás problemas. Sí. Y dice aquí, vea, el hombre o la mujer que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está ahí para ministrar, allí delante del eterno tu Elohim, o al juez, dice, vea la sentencia, el tal varón que morirá. ¡Wow! O sea, no es que lo fueran a matar por eso, no. Eso quiere decir que se atendrá a las consecuencias, Y cuando se habla de parte del Eterno, cuando se habla con constancia, verdad, de la ley divina y todo eso, y la persona se pone soberbia, se pone de oídos sordos, no quiere escuchar, no quiere atender, entonces, ¿qué quiere decir esto? No va a estar bien, no le va a ir bien.
Eso es así de sencillo, no le va a ir bien, va a haber problemas en su camino, situaciones, cosas, esto, me he dicho, embarradas, lo que sea, no le va a ir bien. Ahí está, no es que se va a morir, no, pero sí corre riesgo su vida espiritual, corre riesgo, ¿verdad? Su comunión con el Eterno, corre riesgo, muchas cosas corren riesgo ahí, ¿sí? Su familia, sus hijos, todo, o sea, es todo, muchas cosas corren riesgo. Entonces, eso es lo que el Eterno nos dice aquí y nos habla y nos aconseja, ¿no? De cómo es el proceder, cómo es el proceder de una hija, de un hijo de él, de un hijo o una hija de Israel. Así es, debe ser así, ¿sí? Entonces, mis amados, les hablé aquí 4 cositas importantes como para terminar y aterrizar este avión. Uno, hablé acerca de jueces y alguaciles, ¿sí? Cómo el juez debía ser kosher, o sea, un juez aceptable, de buen testimonio, ¿sí? Una persona sabia, ¿no? ¿Sí? Una persona que no aceptaba el soborno, la coima, nada de estas cosas, ¿sí? Eso parece que es el pan de cada día, ¿verdad? Aquí con los jueces y con los abogados y todo lo demás. Dos, eh, les hablé acerca de lo que los comentaristas hablan metafóricamente de este texto. Poner uno entonces que, como allí, policías, alguaciles, ¿verdad? En todos nuestros orificios, ¿sí? O los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Los oídos, ¿no? El alma, el corazón, el intelecto, ¿no? Para no, caramba, uno estar prevenido, ¿sí? Prevenido de no cometer alguna transgresión, ¿sí? Les hablé acerca de ser uno juez de uno mismo, o sea, uno tiene que empezar a ser juez de uno mismo. 3, le hablé acerca que debemos juzgar favorablemente a los demás, porque con esa medida que nosotros medimos, se nos va a medir, ¿sí? Allí cuando nuestro santo maestro dijo, no juzguéis, no estaba anulando ese asunto del juicio, no, acá, nada de eso, porque entonces estaría contradiciendo la Torah, ¿sí? La Torah dice, pon jueces y alguaciles, y aquí el texto dice, no juzguéis, pues para juzgar se necesita un juez, ¿sí? Un alguacil. Entonces, aquí está hablando acerca de la medida con la que tú juzgas, así serás juzgado, ¿sí? Entonces, como advirtiéndonos, tú vas a juzgar a los demás, juzga favorablemente, porque con esa medida te van a juzgar también a ti, ¿ok? ¿Y cómo vas tú a quitarle una cosita, verdad? Una astillita cuando tienes una viga en tu ojo. Entonces, primero arregla tu vida, ¿sí? Sé una persona íntegra, intachable, ¿verdad? Aunque hayas cometido el mismo error, entonces sé misericordioso, ¿verdad? Y juzga favorablemente. Y 4, aceptar el consejo de los sacerdotes. Aceptar el consejo que se nos da, ¿sí? Pero no llegar al punto, ¿verdad?, de no pedir consejo, sino tomar decisión o no. Eso es lo más grave, me parece lo más grave porque entonces va a tocar, entonces, así, señalarle a la persona. Porque dice allí, si ves a tu hermano que pega contra ti, ve tú y repréndele. Entonces, fue porque de pronto no tomó consejo, no pidió ayuda, sí, y está haciendo las cosas a su manera, entonces toca irle y reprender. Pero no lleguemos a ese punto, sino más bien pidamos consejo, pidamos ayuda para no tomar una mala decisión. Mis amados, los dejo allí entonces. Eh, que podamos nosotros tener en cuenta todas estas cositas. Les hablé así como muy, pronto muy básicamente, pero pues obviamente esto es para desarrollar más de pronto en una masterclass y pues el tiempo no nos alcanza para ello. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno, ¿verdad?, nos guíe, nos dé sabiduría para, para uno estos temas asimilarlos y llevarlos sobre todo a la práctica. Mis amados, los dejo allí. Un abrazo para todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umeborah.